Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una demo. En este caso vamos a estar descubriendo juntos WebEngage, una plataforma de marketing y marketing automation pensada para incrementar la interacción con nuestros usuarios y para favorecer la retención. Así que bueno, vamos a estar descubriendo los aspectos básicos de la herramienta, sobre todo para quienes nunca hayan escuchado hablar de este software. Así que bueno, vamos a eso nomás. Entonces, para iniciar, me voy a presentar. Mi nombre es Fernando Rivarola y soy director comercial en Drew. Ahí tienen algunos de mis datos de contacto. Si luego les resulta relevante o si necesitan ponerse en contacto con nosotros, siempre estamos dispuestos a ayudar. Así que bueno, bienvenida a su consulta, bienvenida a su pregunta. Pueden encontrarnos en cualquiera de esos canales o incluso también a través de nuestro canal de YouTube o por supuesto desde nuestro sitio web. Ok, entonces brevemente para mencionar algunas palabras sobre Drew, decimos que somos una empresa que ayudamos a otras empresas a crecer y a crecer de la mejor manera, a crecer en forma ordenada. Tenemos nuestro foco en los procesos y nuestra misión corporativa es ayudar a que las personas se desarrollen profesionalmente, que lo hagan de la mejor manera y ese es también un poco nuestro foco, es el porqué de todo lo que hacemos en Drew. Como empresa hemos tenido ya afortunadamente algunas distinciones, como por ejemplo el premio a la innovación comercial en la ciudad de la cual bueno, estamos localizados, que esto es en Córdoba, Córdoba, Argentina, más allá de ser una empresa con alcance internacional, afortunadamente. Y el año pasado recibimos, bueno, el miembro al partner, es decir, el socio estratégico de más rápido crecimiento de Monday.com y somos parte de, bueno, del consejo de asesoría de HubSpot a nivel global, uno de los pocos de esta parte del mundo. Bien, en palabras de nuestro director, en palabras de Andrés, somos una empresa que nos enfocamos en entregar soluciones de valor genuino a otras empresas y realmente estamos apasionados en transformar la manera en que las personas y las organizaciones trabajan día a día. Es por esto que tenemos un proceso. Sí, siempre decimos que este es el proceso que mejora procesos. Todas las organizaciones son distintas, con lo cual siempre para nosotros el paso fundamental es comenzar desde un relevamiento para poder entender exactamente qué está pasando en esa organización y no creemos ¿sí? En las soluciones enlatadas o incluso en que un software de por sí puede ser realmente una solución. Hay curvas, hay etapas, así que luego pasamos a una fase de identificación y diagnóstico donde tratamos de entender exactamente qué está pasando en esa empresa y con una propuesta de mejora tratar de entender en qué tiempo y de qué manera, bueno, eso se podría revertir y con qué resultados. Entonces, una vez que comenzamos a trabajar juntos, lo hacemos por proyectos, es decir, no trabajamos por una cantidad de horas fijas, sino nos comprometemos con un resultado y trabajamos en equipo hasta que eso ocurra. Y como justamente nuestro foco está en ayudar y en alcanzar ese resultado y no en entregar un determinado volumen de horas, nos aseguramos de que todo haya salido como lo pactamos a través de dos checkpoints de satisfacción, si se quiere, a mitad del trabajo y sobre todo cuando el trabajo ya culminó. Así que bueno, eso es un poco sobre nosotros. Y solamente para cerrar, decimos que tenemos varias áreas en donde ayudamos a las empresas, si bien lo vemos como una cuestión sistémica, es cierto que es interesante a veces poder ordenarlo, entonces lo hemos ordenado como en 5 categorías, esto es People First, Marketing y Ventas, Productividad y Procesos, soluciones para industria inteligente, es decir, Industria 4.0 y muchas otras cosas más que están dentro de ese pilar y todo lo que tiene que ver con management. Bueno, obviamente preferimos que sean nuestros clientes quienes hablen un poco de nosotros. Pueden visitarnos en weirdrew.com e incluso pueden ver la opinión de algunas de estas personas y de otras más en nuestra sección de casos de éxito. Y como les comentaba hace unos minutos nada más, como partners de nuestros clientes, a veces necesitamos utilizar algunas herramientas. Por eso es que también somos socios estratégicos de algunas plataformas de software en la nube, todas de clase mundial. ¿Sí? Entonces, no es el objeto de este demo detenernos, ¿sí? Pero esta es nuestra relación también con WebEngage, que es de la plataforma de la cual vamos a estar hablando hoy y de la cual vamos a estar tratando de enseñarles los aspectos básicos para que ustedes puedan evaluar si podría ser de valor para ustedes y en tal caso, cómo utilizarla.
Así que, ok, vamos directamente ahora sobre Web Engage, que es el objeto central de esta demo. Entonces, decimos que Web Engage, tal cual como la plataforma se presenta, es una plataforma pensada para incrementar la participación, es decir, nuestra interacción con nuestros usuarios a través de, digamos, una plataforma multicanal. Y cuando hablamos de multicanal, estamos hablando de cuáles son las formas en que Web Engage nos va a permitir ponernos en contacto con nuestros usuarios, que, bueno, vamos a ir descubriendo que es bastante nutrido. De nuevo, tampoco es la idea de esta demo hablar demasiado sobre Web Engage como empresa, sino como solución para el negocio de cada uno de ustedes, pero siempre es interesante entender que, bueno, que estamos hablando de una empresa seria, de que estamos hablando de una empresa sólida, así que bueno, ese es el objeto de este slide. Básicamente, para que lo sepan, Web Engage es un software en la nube de origen hindú, ¿sí? Y que tiene su oficina central en Mumbai. Y bueno, realmente es una plataforma con cierta trayectoria, tiene más de 9 años en el mercado, lo cual en el mundo del software no es poco. Y bueno, tiene presencia, perdón, en más de 50 países y más de 140 empleados hoy por hoy. Ok, entonces, ahora sí, ya entrando en el valor que el software puede aportar para cada uno de ustedes en su empresa. Bien, el foco central de Web Engage es ayudarnos a retener clientes, ¿sí? Y ayudarnos a que estos clientes, además, digamos, mejoren su permanencia y su ticket promedio. En primer lugar, podemos decir que Web Engage es una plataforma que se va a ajustar adecuadamente para dos tipos de empresa, o en realidad para dos tipos de modelos de negocio. En primer lugar, para aquellas empresas cuyo foco principal de interacción con el cliente tiene que ver con un sitio web. Entonces pensemos, por ejemplo, en plataformas así, digo bien, plataformas empresariales de e-commerce o de e-learning, por ejemplo, o por ejemplo empresas fintech donde las personas hacen sus transacciones financieras 100% basados en una página web. ¿Sí? Entonces ese es todo un gran segmento al cual Web Engage le va a prestar una solución. Y el siguiente es todas las empresas cuyo modelo de negocio está relacionado fuertemente con el uso de una aplicación. Entonces, acá quizás sea incluso hasta un poco más fácil pensar en ejemplos variados, como pueden ser empresas tipo Uber, empresas tipo Rappi, y acá obviamente estoy hablando de titanes de la industria, pero esto es aplicable también, por supuesto, a empresas de menor tamaño y con aplicaciones un poco más de nicho o un poco más segmentadas, como podría ser, por ejemplo, un restaurante que tenga muchas sucursales, ¿sí? Y que necesita, bueno, tener una gestión un poco más fina de sus comensales habituales, ¿sí? Por ejemplo, o de una universidad que necesita mantener cierto engagement, o incluso una cadena de hoteles que está buscando darle una experiencia única y darle una experiencia especial a cada huésped, ¿sí? Podría ser también un buen caso para el cual Web Engage podría aplicar. Obviamente estoy dando solamente algunos ejemplos puntuales que se me vienen a la mente y sobre todo basado en algunas conversaciones recientes con algunos clientes, sí, pero el foco está allí. Web Engage va a ser una plataforma que vamos a utilizar si nuestro modelo de negocio se basa en sitio web o en una app o incluso en ambas, por supuesto. Entonces, básicamente es una plataforma de marketing 360 que nos va a ayudar a automatizar el trabajo de interacción, pero siempre partiendo de una interacción lo más personalizada posible y buscando ser, digamos, de valor y buscando ser de ayuda para nuestro usuario al final del día y que de esta manera reciba una mejor experiencia y decida quedarse con nosotros por esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos y cuáles son las métricas que hablan un poco sobre esto? Bien, hay estudios que nos demuestran de que cuando la comunicación es dirigida, cuando hablamos de dirigida decimos de que estamos hablándole al usuario por el canal correcto y en el momento correcto y a su vez personalizada, esto hace que bueno, las tasas de conversión se multipliquen hasta por 3 y que la conversión incluso mejore hasta por 5. ¿Ok? Entonces, de lo que estamos diciendo es que un mensaje correcto y en el canal correcto y en el momento correcto va a ser mucho más efectivo, incluso si es personalizado, que simplemente una campaña tradicional de email marketing donde yo no tengo la posibilidad de segmentar incluso o solamente por algunas variables muy duras como puede ser sexo o edad, ¿sí? Esa era la forma tradicional en la cual hacemos marketing. Bien,
hoy hay herramientas de tecnologías como esta que nos permiten ir muchos pasos más allá, me animaría a decir, y no solo un paso más allá. Entonces, básicamente WebEngage nos va a ayudar a incrementar el engagement de los usuarios, es decir, traerlos de nuevo hacia nuestro sitio web, traerlos de nuevo hacia nuestra app, o incluso, si los usuarios ya están allí, bueno, aumentar su nivel de interacción con nuestras plataformas. Y por supuesto, cualquier persona que está desempeñando una función de marketing moderna va a necesitar tener analíticas, es decir, va a necesitar entender cuál está siendo el comportamiento de los usuarios y cuál está siendo el comportamiento de sus clientes y clientes potenciales, con lo cual el software también cubre esta variable. Y con esto como panorama creo que es suficiente para ir a la herramienta juntos y descubrir un poco más sobre WebEngage, así que vamos directamente sobre el software. Ok, entonces, ahora estamos viendo la plataforma, ahora estamos viendo lo que se llama dashboard, ok, y vamos a ver que WebEngage se divide como en dos grandes categorías o en dos grandes universos, como a mí me gusta decir algunas veces. Entonces, uno de esos es el de Insights y el segundo es el de Engagement. Ok, entonces, ¿qué tenemos en Insights? Acá vamos a tener, digamos, toda la información y toda la recopilación de actividad de los usuarios medio por, digamos, distintas categorías, como pueden ser segmentos, que los podemos construir 100% a la medida, eventos, distintos embudos, etc. Y en lo que tiene que ver con engagement, estamos viendo qué acciones estamos de alguna manera nosotros direccionando desde la plataforma, ¿sí? Y cuáles son los caminos posibles que podemos de alguna manera aplicar, obviamente, para luego, utilizando algunas herramientas de Insight, modificar el comportamiento o favorecer algún tipo de comportamiento de nuestros usuarios. Entonces, dentro de lo que es usuarios, ¿sí? El primer panorama, y de nuevo esto es perfectamente personalizable, ¿sí? El primer panorama es de cuál es el total de usuarios con el cual estamos trabajando. De nuevo, recuerden que esto pudiera ser tanto personas suscritas en nuestra herramienta en el sitio web o de la app, ¿ok? Y luego de ese total de usuarios, vamos a ver cuántos de estos usuarios son conocidos, es decir, cuántos se han registrado, por ejemplo, y nos han dado su correo electrónico y su nombre. Entonces, en este caso, tenemos una tasa de usuarios conocidos del 20%. Y después van a ver que tenemos tres indicadores, que son el MAU, WAU y DAU. Bueno, la verdad es que suena un poco complejo, pero es un concepto bastante fácil de entender. Son los monthly active users, weekly active users y daily active users. O sea, los usuarios que han estado activos en el último mes, en la última semana e incluso en el último día. ¿Sí? Una aclaración no menor es que todos los datos que vamos a ver en este momento son, y a partir de aquí, son todos datos demo, con lo cual van a ver que la información, si prestan atención, no es del 100% consistente, pero esto lógicamente también tiene que ver con proteger la privacidad de los datos reales que tendremos en una cuenta, así que bueno, obviamente estamos utilizando una cuenta demo. Bien, entonces, acá vemos una métrica interesante, es decir, estamos viendo cuántos usuarios activos ha tenido nuestro servicio o nuestro producto digital en este último mes. En este caso es de 56.000 personas, de las cuales 31.000 usuarios son a través del sitio web, 13.000 son usuarios móviles a través de Android y tenemos 10.000 usuarios que están utilizando la aplicación a través de un dispositivo de iPhone. ¿Ok? Entonces, básicamente de todo lo que sea un dato medible por WebEngage, como por ejemplo incluso hasta el modelo de teléfono o el modelo de laptop desde el cual los usuarios se están conectando, todos esos datos los vamos a poder utilizar para la segmentación y todo lo que sea utilizable para segmentación nos va a servir después para ejecutar campañas, ¿sí? Y ejecutar workflows a la medida y segmentados, tan fino como que yo podría utilizar un tipo de comunicación para usuarios web y un tipo de comunicación para la app e incluso diferenciar la comunicación que le doy a un usuario de iPhone respecto de la comunicación que le doy a un usuario de Android. Entonces, por ejemplo, simplemente para citar un ejemplo, si sabemos que los usuarios de iPhone tienen una pantalla típicamente más pequeña, yo puedo utilizar gráficas con menos texto. Sí, en cambio, si los usuarios Android suelen tener pantallas un poco más grandes, puedo incluso cambiar el mensaje que les voy a mostrar. Esto es solamente como para darles
un ejemplo de lo fino que se puede ir y del valor que puede llegar a tener esto, cuando estamos hablando de ir bien preciso y bien profesional respecto de la experiencia del cliente. Y bueno, ok, obviamente de su usabilidad. Entonces, acá tenemos algunas métricas, ¿sí? Que estamos viendo el nivel de actividad en los últimos días, ¿sí? Y yo puedo cambiarlo y digo, ok, no, muéstrame el nivel semanal, puedo cambiar el plazo en el cual quiero ver esto, e incluso puedo ver en distintos tipos de gráficos, ok, esta misma información, o lo puedo ver directamente desde una tabla. Y otro detalle no menor es que toda la información de lo que estamos viendo en Web Engage es exportable en un formato CSV. Sí, que esto es básicamente un formato, vamos a decir, específico de Excel, donde los valores se separan por puntos o por puntos y comas. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí como, digamos, alcance de canales? Lo que estamos viendo es de todos los canales posibles por los cuales Web Engage puede disparar una acción sobre los usuarios, como pueden ser notificaciones push en el teléfono, notificaciones dentro de la app, es decir, cuando la persona ya tiene su app abierta, mensajes de SMS, mensajes en el sitio web, es decir, cuando obviamente nuestro foco está en esa herramienta, notificaciones push en el sitio web, campañas de email o incluso algo que seguramente les va a resultar muy interesante a la mayoría de las personas que estén viendo este video, alcance a través de WhatsApp. Entonces, cuando hablamos de potencial de alcance, ¿sí? Por su, digamos, traducción en inglés, decimos que para esta empresa, Demo por supuesto, tenemos un alcance total del 60%, quiere decir que hay un 40% de usuarios que por una u otra razón no estamos pudiendo alcanzar. ¿Está bien? Y después, ¿cómo se distribuye este alcance respecto del total de usuarios activos? ¿Sí? Que era la métrica que teníamos aquí arriba de 313.000. Entonces, 313.000 por un 60% quiere decir que hoy tenemos la capacidad de llegar hasta 188.000 personas distribuido de esta manera. Entonces, ¿por qué a mí me puede llegar a servir entender esta clase de acciones? Porque si yo soy un director de marketing o soy un analista de marketing, incluso yo puedo saber que el canal por el cual tengo mayor capacidad de alcance es a través de notificaciones push. Esto es lo que mis usuarios de alguna manera tienen mayor capacidad de ver, ya sea por su comportamiento, ¿sí? O porque en este caso somos una empresa que podemos interactuar tanto por sitio web como por app. Entonces, ok, yo sé que si yo envío en este momento una notificación push, ¿sí? Voy a alcanzar a 108.000 personas, pero por ejemplo, una campaña de email solamente va a alcanzar al 1%, entonces va a ser poco efectivo, al menos a nivel general. Pero por supuesto, luego yo puedo segmentar y quizás no para todos los segmentos esto sea exactamente igual. Entonces, pensemos, por ejemplo, si yo soy una empresa de fintech, ¿sí? Quizás tenga segmentos de edades bien marcados, y en esto voy a poner un ejemplo, personas de 20 hasta 25 años, personas de 26 a 35 y personas de más de 36 años. Entonces, quizás el segmento más joven tenga una mejor receptibilidad en todo lo que tenga que ver con el uso de la app y no tanto con el uso del correo electrónico, pero quizás las personas por encima de los 36 años revisan frecuentemente su bandeja de entrada o incluso la usan profesionalmente, con lo cual ese alcance total que puede tener la plataforma no va a ser igual para cada uno de nuestros segmentos, y acá es donde la herramienta se vuelve realmente poderosa y que nos va a dar, digamos, esta capacidad de hablarle al usuario correcto, de la manera correcta y en el momento correcto, que es un poco de lo que hablábamos en nuestro brochure o en nuestra presentación. Entonces, hoy cuando lo hacemos de la manera tradicional y disparamos una campaña de email marketing, sí, quizás tenemos una tasa de aperturas y de clics, no lo sé, de entre un 10 y un 15%, ¿sí? Y de eso solamente es cliqueado por un 30%, ¿ok? Probablemente lo que estemos haciendo es desperdiciar esfuerzos, desperdiciar recursos en enviarles email marketing a toda nuestra base. Eso, punto número uno. Y punto número dos, incluso podemos estar, digamos, alcanzando al usuario por un canal por el cual no quiere ser alcanzado, y que incluso esto puede ser hasta una molestia, o incluso si era algo interesante, que esperemos que así sea, digamos, para ese usuario, puede perderse
de alguna manera este mensaje y no llegar por no haber elegido el canal correcto. Ok, entonces, dentro de lo que es segmentos, ¿sí? Aquí ya hay algunos creados, digamos de nuevo, como una prueba. Ok, y algunos de estos segmentos están activos o están, digamos, pausados. ¿Sí? Entonces, yo puedo crear segmentos vivos y segmentos estáticos para quienes no estén familiarizados con este concepto de alguna otra herramienta previa que quizás hayan usado. Un segmento vivo es aquel que cuando yo define la segmentación se va a mover por parámetros que pueden cambiar con el paso del tiempo. Como por ejemplo, yo podría crear un segmento basándome en cuándo fue la última vez que la persona utilizó nuestra aplicación. Entonces yo voy a decir, ok, todas las personas que hayan utilizado nuestra aplicación de delivery en los últimos 30 días, ¿sí? Vamos a considerarlo como un segmento de usuario frecuente. Ok, ese es un segmento vivo porque yo compro hoy, entonces automáticamente me voy a inscribir dentro de esta lista, pero si no vuelvo a comprar en los próximos 30 días, automáticamente también voy a abandonar la lista. En cambio, un segmento estático va a ser, por ejemplo, algunas variables mucho más duras y que generalmente tienen que ver con variables demográficas o incluso algunas que no sean demográficas, pero que no van a alterarse. Como por ejemplo, yo aquí podría decir, ok, todos los hombres o todas las mujeres, ¿sí? O todos los usuarios de Argentina o todos los usuarios de Ecuador. Si bien obviamente las personas pueden cambiar de país, decimos que esto va a pasar con muy escasa frecuencia, entonces lo podemos considerar como una lista estática, ¿sí? Y asumir que esas personas no van a moverse tanto de país, entonces, ok, podemos considerarlo un segmento estático. O incluso, ¿sí? Yo puedo considerar un segmento estático y decir todos los que ya compraron alguna vez. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servicio freemium, ¿sí? Es decir, pensemos que soy una plataforma de e-learning donde las personas pueden adquirir algunos cursos de manera gratuita, pero hay algunos otros que son pagos, ¿sí? Una vez que la persona compró al menos una vez, ok, considéralo dentro de una lista estática de clientes. Recuerden que no hay un límite a la cantidad de listados que yo puedo tener, con lo cual sí, yo podría tener tantos segmentos como quisiera y con eso ser tan fino como lo necesite. Bien, luego en eventos, básicamente yo lo que voy a hacer es determinar qué acciones quiero medir, de qué acciones quiero tener métricas, tanto de mi sitio web como de mi app mobile. Entonces, va a haber algunas cuestiones que van a ser interesantes para mí, medir cuál es el engagement de los usuarios con esto. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas sí cliquearon o vieron el carrito de compras? O, por ejemplo, cuántas personas, por ejemplo, desencadenaron cierta acción como utilizar la barra de búsquedas, que en esta demo es lo que nuestros usuarios están haciendo con mayor frecuencia. Solamente para orientarnos un poco más en este ejemplo, acá nos estamos basando en una empresa que es una plataforma e-commerce que tiene tanto un sitio web como una aplicación donde los usuarios pueden realizar compras. ¿Sí? Entonces, ok, ¿cuántas veces una persona añadió un producto al carrito de compras? O incluso, ¿cuántas personas cliquearon un banner promocional? ¿Cuántas personas realmente hicieron el checkout? Es decir, completaron el pago y demás. Entonces, obviamente estas variables también las podemos dividir por tiempo, las podemos dividir por segmentos, podemos verlos de otra manera. Sí que es un poco lo mismo que veíamos en la parte de segmentos y de usuarios. ¿Qué pasa si yo necesito medir alguna métrica un poco más específica, como por ejemplo, cuántos usuarios realmente se registraron? Por supuesto que también puedo añadirlo y puedo configurarlo, pero eso es un poco más avanzado, así que no es objeto de este primer demo, que es simplemente para acercarlos a las funcionalidades básicas, pero sobre todo enfocándonos y basándonos en qué valor puede tener esto para cada empresa o para cada modelo de negocio. Bien, en el caso de funnel o en el caso de embudo, ¿sí? Lo que estamos viendo es cuál es el comportamiento de nuestros usuarios y qué tiempo le toma pasar de una fase a otra. ¿Ok? Entonces yo puedo ver distintos funnels. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el funnel desde la página de producto hasta el checkout completado. Aquí no tenemos métricas, sí, pero tenemos, ok, ¿cuántas personas vieron, por ejemplo, la página de producto? 49.000. ¿Y cuántas personas realmente añadieron, ok, un producto al carrito? Entonces, en este caso hay 0.
¿sí? Pero pensemos en un caso donde yo tuviese donde yo tuviese usuarios, también podría ver el tiempo que le toma convertir, ¿sí? Lo cual es una métrica sumamente interesante, ¿sí? Donde yo podría ver, por ejemplo, ok, a mis usuarios que realmente compran, les toma 3 minutos abandonar desde la página de producto hasta una compra realmente efectiva. ¿Ok? Entonces vamos a cargar otro embudo, ¿sí? Este sí tiene algunos datos y decimos que tenemos una tasa de conversión del 7% y un tiempo de conversión promedio de 10 minutos. Entonces, ok, las personas en este caso aceptan recibir un SMS en 19.000 casos. El 7%, estoy redondeando, ¿sí? En un tiempo promedio de 23 minutos van al sitio web después de recibir, digamos, esta promoción. ¿Sí? Y de esos, el 0,07% de ellos realmente se convierte en un cliente en 9 minutos, es decir, pasan aproximadamente 9 minutos explorando nuestra plataforma y 14 en definitiva se convirtieron en un cliente. Entonces, pensemos en lo interesante que es esto. Quiere decir que, por ejemplo, ok, estamos teniendo acá una caída del embudo muy pronunciada e incluso, ¿sí? Pasar de un 100 a un 6% es muy bajo y podríamos tratar de entender, ok, ¿qué está pasando? Estamos fallando en la segmentación quizás, entonces podríamos utilizar dos segmentos, un segmento A-B, ¿ok? Y mejorar la segmentación para entender si se mueve nuestra métrica de personas que realmente del SMS pasan a una exploración o quizás el segmento está ok, pero necesitamos mejorar la forma o la hora en la cual nos estamos comunicando, ¿sí? Entonces, esos test A/B nos van a permitir tener métricas muy exactas para mejorar nuestra capacidad de conversión. ¿Y qué pasa una vez que el usuario llega acá? Ok, está pasando mucho tiempo en la plataforma, o sea, 9 minutos podríamos decir que en Internet es un tiempo bastante interesante, pero estamos convirtiendo a muy pocos. Entonces, ¿qué podría estar ocurriendo aquí? Bueno, obviamente cada empresa conoce un poco mejor y tiene algunos insights sobre su plataforma, pero por ejemplo, acá podríamos sacar algunas conclusiones del tipo, es difícil comprar, falta información sobre los productos, no tenemos stock, no estamos aceptando los medios de pagos preferidos de nuestro segmento o incluso, por ejemplo, somos caros respecto de la competencia. Entonces, con este análisis, yo luego de nuevo puedo correr test de tipo A/B, es decir, ok, vamos a probar añadiendo otros medios de pago y vamos a ver si esto mejora. Y a su vez vamos a ofrecer algunos descuentos del 8% para este segmento. ¿Sí? Entonces, de nuevo, recuerden que podemos ser sumamente precisos respecto a la información y si yo tengo un segmento específico del cual la tasa de conversión es muy baja, yo puedo ofrecerle un descuento del N% solamente a ese segmento, ¿sí? Y aumentar la tasa de conversión específicamente de ese tipo de usuario y no del 100% y no es necesario que yo ofrezca, por ejemplo, un banner con un 20% en todo mi sitio para todos los usuarios, teniendo en cuenta que habría algunos que quizás ya estaban listos para comprar. Bien, en la parte de cohortes, sí, vamos a ver, digamos, cómo se desagrega el comportamiento de los usuarios basado por algunos eventos o por todos los eventos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, quiero que me muestres cómo es el comportamiento de los cohortes en lo que tiene que ver con añadir productos al carrito. ¿Sí? Entonces, yo aquí lo puedo incluso segmentar por ciudad, lo puedo segmentar por la tecnología que están utilizando, lo puedo también discriminar por de dónde vienen esos usuarios. ¿Sí? Realmente se puede ser muy preciso. Entonces yo podría decir, ok, quiero que me separes el comportamiento de los usuarios en los últimos 7 días, segmentado también por ciudad. Entonces quiero que me muestres los de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y quiero que me muestres luego los de Bogotá. ¿Sí? Entonces realmente es muy interesante. Y acá una de las cuestiones que realmente lo vuelve a Web Engage súper potente, es que yo puedo tener métricas respecto de qué personas han dejado de utilizar mi herramienta. ¿Ok? Entonces puedo ver las desinstalaciones, que en este caso es, ok, 3.300 personas de Android dejaron de utilizar mi herramienta, pero ninguno de iPhone. ¿Ok? Entonces, esto es una métrica sumamente interesante porque quiere decir, por ejemplo, que
podemos estar teniendo un problema a nivel de producto. Entonces, ok, si yo solamente conociese que 3.300 personas desinstalaron mi app, hay muchas variables que podrían estar entrando en juego en esto. Nuestra promesa de valor no se cumple, es demasiado pesada la herramienta para el teléfono medio, ¿ok? Pero cuando vemos una información como esta, ok, solamente los usuarios de Android se las están desinstalando, ok, esto podría decir que para Android tiene una falla, pero como incluso yo luego puedo ir más fino y entender qué modelos se lo están desinstalando, podría encontrar que para determinados usuarios que son, no sé, de un Android, de un sistema operativo viejo, ¿sí? La herramienta no funciona del todo bien, entonces yo podría comunicarle esto al usuario antes que se la descargue, ¿sí? Para evitar esta caída y para evitar una mala experiencia o comunicárselo con antelación para que el usuario sepa que la herramienta funciona bien, pero que su teléfono no tiene compatibilidad suficiente con nuestro software, o incluso sí podríamos haber tenido algún tipo de mala experiencia y es algo que nosotros tengamos que corregir internamente. Ok, entonces, ¿cuántos usuarios se han instalado nuestra aplicación en el último periodo de tiempo? ¿Por dónde vienen? ¿Y cómo puedo alcanzar a estos usuarios todavía? Ok, entonces, aquellos usuarios que ya desinstalaron la herramienta, yo puedo tener métricas o puedo tener más que métricas, perdón, algunos datos de ellos, como por ejemplo, ok, se desinstaló la herramienta, pero en algún momento me completó su número de teléfono, con lo cual yo puedo enviarle un SMS. Aquí no puedo enviarle un web push porque, por ejemplo, no hemos podido grabar su IP, pero sí tengo su correo electrónico, con lo cual puedo enviarle un email. ¿Sí? Y después puedo ver, ok, tendencias de instalación y desinstalación, ¿sí? Donde, de nuevo, recuerden que es una cuenta demo, pero aquí yo podría ver una métrica sumamente interesante que es cómo se han comportado las instalaciones y desinstalaciones. Entonces, si yo luego, digamos, cruzo esta variable que estamos mirando acá con, por ejemplo, pauta publicitaria sobre nuestra app, yo podría ver cómo está funcionando esa app en cuanto a conversiones, cuántas personas se lo están comenzando a instalar. Y después también podría ver en qué momento del tiempo las personas comenzaron a desinstalar mi herramienta. Entonces, acá yo podría tener una métrica como, por ejemplo, el periodo típico o el tiempo típico desde que un usuario instala mi aplicación de e-commerce y en cuánto tiempo generalmente lo desinstalan para entender que ahí tengo una ventana de tiempo sobre la cual tengo que accionar o sobre la cual tengo que entregar valor o una victoria temprana, es decir, un quick win, para que el usuario en definitiva no pierda interés, le siga viendo valor a mi herramienta y se quede con nosotros, porque obviamente esto va a desencadenar acciones o compras a futuro. Y esto también es absolutamente un insight de mucho valor, tiene que ver con cuáles de nuestras campañas están conduciendo a que los usuarios dejen de usar la herramienta. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos siendo demasiado insistentes, por ejemplo, con algún tipo de oferta, ¿sí? Eso puede hacer que nuestros usuarios se la desinstalen porque realmente, más que ofrecer ayuda, estamos interfiriendo con la vida diaria, ¿sí? Es decir, con el momento en que la persona quiere ser interrumpida, ya sea por un SMS o por una notificación push o lo que fuere. Entonces yo puedo ver, ok, de esas campañas de interacción que yo tengo en vivo en este momento, ¿qué están pasando? Ok, entonces, ok, yo acá tengo que esta campaña en específico está conduciendo a más de 1.300 desinstalaciones. Entonces, yo podría decir, ok, esto está logrando el efecto absolutamente opuesto de lo que yo quería. Yo quería aumentar el engage y yo quería que las personas, no lo sé, volviendo al ejemplo de la plataforma de e-commerce, realizaron una compra y lo que estoy logrando es que el usuario se desinstale la herramienta. Entonces, yo podría tomar la decisión de pausar esta campaña y no continuar con la misma. Sí, entonces, por último, estoy viendo de qué tecnología los usuarios se están desinstalando nuestra plataforma, ¿sí? E incluso aquí estoy viendo que son todos teléfonos de Android, de LG, ¿sí? Y de nuevo, esto es una demo, pero es bastante fino el insight que nos otorga. Ok, por último, en estadísticas en vivo, con lo que tiene que ver con Insight, probablemente no podamos ver datos reales,
al estar conectados simplemente a datos demo. Pero para darles simplemente un panorama de qué verían aquí, aquí van a ver métricas en tiempo real, es decir, cuántos usuarios, por ejemplo, están utilizando el sitio web en este momento, de qué país, de qué ciudad, qué están viendo. ¿Sí? Si bien yo no puedo ir realmente fino por una cuestión de privacidad sobre un usuario en particular, puedo tener métricas, obviamente, de comportamiento a nivel general de mi plataforma. Entonces, estos son todos los insights que yo puedo tener de los usuarios y lo que me resta ver ahora entonces es el engagement y qué podemos hacer, ¿sí? Para mejorar estas métricas. Entonces, en el overview, ¿sí? Yo voy a ver, digamos, las métricas a nivel general de Web Engage como herramienta y qué es lo que está pasando. Entonces, puedo ver los usuarios que han interactuado con nosotros en total y a través de qué medios estamos siendo más efectivos, qué campañas, qué conversiones estamos teniendo o cuál es la herramienta por la cual convierte más y sobre todo una variable sumamente interesante que es la de ingresos, es decir, ok, todo este trabajo que estamos haciendo, ¿cómo se está convirtiendo realmente en ventas? Entonces, en este caso, el ingreso para este periodo de tiempo es de $9,700 y que provinieron de SMS, de Web Push y de WhatsApp. Y seguramente todos los que vieron WhatsApp, acá como un 85%, se están preguntando, ok, pero ¿esto quiere decir que yo puedo enviar WhatsApps masivos y de esta manera difundir mi producto, mi servicio? Bueno, la respuesta es no. Y esto no tiene que ver en sí con Web Engage ni con ninguna herramienta de software en la nube, sino que está basado en las políticas de WhatsApp para priorizar la experiencia del usuario. ¿De qué estamos hablando? Básicamente, imaginen que WhatsApp se ha convertido en la herramienta de mensajería instantánea de mayor difusión y de mayor uso por la mayoría de las personas. Y esto tiene que ver con que no tiene publicidad. Sí, pero pensemos que si yo todo el tiempo recibiese cientos de mensajes de empresas que por alguna razón tienen mi número de teléfono y me mandan o me envían una publicidad, probablemente yo desinstalaría WhatsApp porque sería imposible de utilizar y me pasaría a otras herramientas de mensajería como Telegram u otras que probablemente surgirían. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que WhatsApp nos va a dejar enviar algunos mensajes, pero no de manera masiva, sino que vamos a tener algunos condicionamientos para hacer esto, ¿sí? Y básicamente para llevarlo a un nivel bastante general, pero que espero que ayude en el ejemplo, tiene que ver con que el usuario tenga algún tipo de nivel de aceptación para recibir este mensaje. Entonces, enviar una campaña publicitaria no implica aceptación necesariamente del usuario, pero sí pensemos, por ejemplo, en el huésped de un hotel que se va a quedar durante 14 días en una estadía. Bien, entonces esa persona me pudiera dar consentimiento para que yo lo informe de eventos del hotel a través de WhatsApp, ¿sí? Porque no va a estar abriendo su correo, ¿ok? Durante sus vacaciones. Entonces yo como hotel podría avisarle de que esta noche hay un determinado evento o incluso sugerirle que visite algún monumento turístico de esa ciudad en donde el huésped se está hospedando y esto hacerlo vía WhatsApp. Entonces quizás para un rubro tipo hotelería, de nuevo solamente un ejemplo, es muy útil, ¿sí? Y esa es la clase de uso que digamos, Web Engage nos va a permitir hacer. Ok, y a partir de aquí vamos a ver que tenemos, bueno, push, in-app, SMS, on-site, web push, email, Facebook y WhatsApp. Y todos estos son canales, ok, así que solamente me voy a detener en mostrarles cómo utilizar uno de los canales porque el resto funcionan exactamente igual y en lo que va a cambiar es un poco, bueno, básicamente cómo Web Engage nos muestra a nosotros, es decir, la interfaz del equipo de marketing para el momento de diseñar la campaña de Engage y en definitiva, por supuesto, cómo el usuario final va a recibir el mensaje. Ok, pero vamos a ver que el 100% de las campañas tienen digamos, los mismos parámetros. En primer lugar, voy a ver cuáles son las campañas, tanto activas como inactivas, que tengo, las que aún conservo como un borrador, es decir, el equipo de marketing o de marketing y ventas está trabajando sobre esta campaña, pero aún no está lanzada, las que han sido pausadas y las que ya han finalizado y las métricas, ¿sí? Que cada una de estas campañas han tenido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero lanzar una campaña vía SMS, lo primero que Web Engage me va a preguntar es, ok, ¿querés enviar una campaña por única vez a una fecha y día o fecha y horario específico?
¿O querés que esto sea enviado solamente entre un evento trigger? Cuando hablamos de un evento trigger en tecnología, estamos hablando de que cuando se produzca un desencadenante de cualquier tipo, vamos a ver que en esto WebEngage tiene algunas opciones interesantes. ¿Querés que sea algo recurrente? Es decir, por ejemplo, de nuevo, volvamos al caso de la fintech, ¿querés que todos los primeros de cada mes les llegue un resumen de cuenta al usuario vía SMS? ¿O querés que sea a través de, digamos, un comportamiento transaccional vía API, es decir, a través de la conexión de mi software con otro software? Que de nuevo, este quizás sea un poco más avanzado y en este webinar o en esta demo, sí, no tiene tanto sentido que nos detengamos en este. Entonces, de nuevo, si bien aquí estamos viendo la creación de una campaña SMS, esto va a aplicar de la misma manera, ¿ok? Para cada uno de los medios, llámese notificaciones push, email, WhatsApp o lo que fuere, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a decir, quiero enviar una campaña de SMS una única vez a una determinada fecha y hora. Entonces, por ejemplo, pensemos de nuevo en la campaña de este hotel, donde en la ciudad va a haber un evento específico, como por ejemplo, no lo sé, la vendimia en la ciudad de Mendoza, o en la provincia, mejor dicho, de Mendoza, aquí en la Argentina. Entonces, esto lo vamos a hacer por única vez, vendimia 2020, y yo puedo determinar algunas etiquetas que después me van a permitir, tener trazabilidad a nivel de campañas y a nivel de comportamiento de usuarios. Entonces, en este caso, tipo de campaña por única vez, podría editarlo, ¿ok? Y cada uno de mis campañas, ¿sí? Sea por SMS o por el medio que fuera, puede ser promocional o transaccional. Es decir, cuando hablamos de promocionales, estamos hablando de solamente a los usuarios que aún son usuarios activos. O sea, no tiene sentido enviarle este SMS quizás a alguien que ya se suscribió, ¿ok? O a alguien que ya se fue del hotel. En cambio, transaccional se lo vamos a enviar a todos, ¿ok? Tanto a aquellos usuarios que tienen mi aplicación descargada como a aquellos que ya no la tienen. Y respecto del tipo de audiencia, se lo podemos enviar a las personas que pertenecen a un determinado segmento o incluso enviarles esta notificación a personas que pertenezcan a uno, a más segmentos o que no pertenezcan a uno o a más segmentos. ¿Ok? Y aquí yo voy a elegir a quién o a cuáles segmentos quiero enviarles. ¿Ok? Entonces vamos a elegir cualquiera. Recuerden de nuevo que esto es una demo, así que se lo vamos a enviar a mujeres que están entre 20 y 40 años de edad. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo esto determinado, ¿sí? Y ya he determinado mi audiencia, tendría que pasar al cuándo. ¿Ok? Y acá de nuevo estamos teniendo un error que tiene que ver con el tratarse de una cuenta demo. Sí, pero simplemente para explicarles qué tendríamos luego aquí, voy a tener un cuándo, es decir, cuándo se tiene que enviar esta campaña personalizada, qué es lo que vamos a decirle al usuario, donde por supuesto tengo la posibilidad de utilizar tokens de personalización, entonces voy a saludar al usuario por su nombre e incluso toda aquella data que yo pueda obtener de mi aplicación o de mi sitio web va a poder ser utilizada como parte del mensaje. Y en esto voy a dar un ejemplo. Pensemos de que estamos lanzando una comunicación, ¿ok? A todas estas mujeres que están siendo hospedadas en la provincia de Mendoza, en nuestro hotel, y queremos avisarles de esta campaña en vendimia. Entonces, nosotros podríamos saludarla por el nombre, entonces decir, hola Laura, hola Carla, espero que estés muy bien y que estés disfrutando tu estadía. Y quizás tenemos varios hoteles en la ciudad, entonces en nuestro hotel y el nombre del hotel, queremos avisarte de que esta noche vamos a tener un concierto en tal lugar, a tal fecha y tal hora, y esperamos que puedas asistir con, ¿sí? Y ahí utilizar el nombre de la persona con la cual esta mujer se está hospedando. Sí, entonces esto puede ser el nombre de su amiga o el nombre de algún miembro de su familia, como por dar un ejemplo de nuevo, de lo fino que la herramienta puede ser y lo conversacional que puede volverse, en lugar de un mensaje típico del modo, esta noche fiesta de vendimia en Mendoza, ¿sí? Donde obviamente la experiencia de usuario es de peor calidad. En el otro caso parece que realmente la persona de recepción del hotel se acordó de mí y me está enviando un SMS a mí particularmente.
¿sí? Entonces, simplemente para mostrarles otro tipo de campaña, pero para que vean que funciona de la misma manera, si me voy a email, ¿ok? Y digo, ok, pero lo quiero ante un evento trigger, es decir, cuando se produzca un evento disparador. Entonces, aquí voy a decir temporada verano 2021, ¿ok? Entonces, quiero que si las personas visitan mi sitio web, reciban luego un correo, por ejemplo, y quiero darles, utilizar la etiqueta de welcome, ¿sí? Para luego entender cómo están funcionando mis campañas de bienvenida, y va a ser transaccional, es decir, tanto las personas que se hayan suscrito como quienes se hayan desuscrito, y quiero enviarle esto a todos mis segmentos, ¿ok? Entonces voy a guardar y continuar, y de nuevo, al ser una cuenta demo, no vamos a poder seguir avanzando, ¿ok? Pero tendríamos las métricas de las cuales conversamos más temprano. Y por último, para cerrar esta primera demostración de Web Engage, vamos a ir a la parte de Journeys, es decir, vamos a ir a la parte de viajes, donde lo que estamos definiendo, si han utilizado otras herramientas de marketing automation en el pasado, son algunos workflows. Es decir, aquí en lo que es engagement, estamos trabajando con comunicaciones sencillas, ¿sí? Que si bien pueden dispararse por única vez o con recurrencia o ante un evento trigger, podemos decir que es bastante simple a nivel tecnología porque Web Engage está disparando una comunicación, pero solamente está tomando en cuenta segmentos o está tomando en cuenta variables duras. En cambio, cuando vamos a Journeys, de lo que estamos hablando es de diseñar una ruta, ¿ok? Que sea un poco más compleja y que nos permita ir incluso un poco más fino. ¿Ok? Entonces, en esto Web Engage se divide en 4: eventos disparadores o eventos triggers, acciones que la herramienta va a ejecutar, ante qué condiciones estas, digamos, acciones se van a ejecutar, y flow control quiere decir que qué tiene que hacer Web Engage cuando ocurran algunos de estos eventos. Entonces, aquí estamos hablando de, por ejemplo, iniciar un workflow, detenerlo, pausarlo u otros, perdón, ¿sí? Que vamos a ir descubriendo. Entonces, simplemente para mostrarles un ejemplo ya creado y que no paramos demasiado tiempo en esto, en eventos triggers yo puedo determinar, ok, cuando ocurra un evento, como por ejemplo en este ejemplo, cuando una persona añada un producto en un carrito, pero podría ser incluso cuando una persona ingresa en una zona geográfica, sí, así de específico se puede ver, o cuando una persona ingrese o abandone un determinado segmento. Recuerden que teníamos lo que eran segmentos estáticos y segmentos en vivo, o cuando una persona cambie un atributo en su usuario, como por ejemplo pasar de visitante a cliente. Entonces pensemos que yo quiero determinar un workflow de que cuando un usuario cambie de usuario a cliente, reciba, digamos, un mensaje de agradecimiento, y que si no lo abrió por email, yo realmente quiero agradecerla. Entonces, si no lo abrió por email, quiero que se le envíe un SMS. Si no abrió el SMS, quiero enviarle una notificación push, y eso que sea el último paso. Pero entre medio, como flow control, voy a establecer una demora de un día entre cada mensaje para que la persona no reciba los tres, ¿sí? Sino que reciba solamente uno. Y si abre el primero o abre el segundo saludo, o sea, no enviarle el tercero, ¿sí? Para que la persona solamente reciba una vez su felicitación por sumarse a nuestros clientes, ¿ok? ¿Sí? Entonces, o incluso puedo cargar un listado y que el evento trigger, es decir, el evento disparador, sea una determinada lista de usuarios que yo ya he predefinido basado en cualquier tipo de atributos. Y aquí está el último evento trigger, que era el que decíamos cuando una persona ingresa o abandona una determinada zona geográfica. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si soy de nuevo un restaurante, ¿ok? Y el usuario alguna vez hizo una compra desde nuestro sitio web o se registró en nuestro sitio web, y la persona ingresa nuevamente en una zona, no lo sé, de 5 kilómetros a la redonda y son más de las 8 de la noche. Entonces, enviarle un SMS si es viernes, sábado o domingo, y recordarle que estamos atendiendo y que el menú del día es X, ¿ok? Y que esto sea 100% automatizado sin que una persona, ¿sí?, tenga que estar del otro lado interactuando con este usuario. Entonces, esto puede ser muy interesante. Y acá, obviamente, hay que encontrar una delicada línea entre realmente ser conversacional y realmente ser de valor,
y ser demasiado invasivos, ¿ok? Entonces, hoy la tecnología nos da esta posibilidad, pero también hay que encontrar, bueno, ese equilibrio que a veces es una delgada línea. Ok, y luego una vez que nosotros tenemos ese evento o eventos triggers, tenemos que decirle qué queremos que haga WebEngage, entonces que envíe un email, que envíe un SMS, una notificación push, que le muestre una notificación dentro de la app o en el sitio web, ¿ok? O que envíe un WhatsApp o que incluso determine alguna propiedad del usuario, como por ejemplo, última visita registrada, ¿sí? Y que fijemos esa fecha, que fue la última vez que esta persona, no lo sé, en este caso visitó nuestro barrio o visitó nuestra ciudad, o incluso llamar a la API, que para las personas que conozcan un poco más de tecnología saben de qué estamos hablando. Estamos diciendo que este software se comunique con otro, ¿sí? Y llame a la API o haga una llamada a la API, ¿sí? Para que las herramientas interactúen ante determinado evento trigger. Pero obviamente podemos determinar algunas condiciones, ¿sí? Como por ejemplo, si la persona ingresa en esta determinada zona geográfica y ya es cliente, pero a su vez está en un determinado segmento, porque quizás, por ejemplo, nuestro segmento de consumidores en el restaurante que están de entre los 25 a los 35 años, están más habituados a la tecnología y no se van a asustar porque nosotros sepamos quién ingresó en la ciudad, pero quizás una persona de más de 35 años, ok, se va a sentir invadido. Entonces, ok, si la persona desencadenó ese evento trigger, pero digamos, no pertenece a este segmento, entonces no hagas nada, ¿sí? Porque va a ser contraproducente. ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir, está en tal segmento o incluso chequea que pertenezca o que tenga activo un determinado atributo, como podría ser, por ejemplo, que sea un cliente existente. Es decir, si la persona nunca asistió antes a mi restaurante, entonces no le envíes esta notificación. Y por último, en Flow Control, si bien ya les comenté a algunos, ¿sí? Estamos hablando de, por ejemplo, de esperar por algún determinado de tiempo o incluso esperar por, digamos, colas de tiempo o esperar hasta que se produzca un siguiente evento o una determinada fecha e incluso, por supuesto, cuando el journey, es decir, el workflow debe detenerse. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando la persona añade un producto en el carrito, vamos a esperar hasta 4 horas para que complete la acción, es decir, que complete realmente la compra. Si no realiza la compra, ¿ok? Entonces vamos a enviarle un SMS donde no, este SMS, digamos, ya puede estar predeterminado, ¿sí? Y puede ser parte de otra campaña. O sea, yo creo por un lado una campaña y luego le envío este SMS para, digamos, recordarle que abandonó un carrito de compra y ofrecerle un descuento, no sé, del 10% para que convierta, ¿sí? Y realmente produzca la compra. Pero en el caso de que sí haga la compra, ok, entonces vamos a llamar a la API de nuestro ERP para que descuente este stock y le envíe un correo electrónico a la persona avisándole de que su producto va en camino. Ok, entonces este workflow nos podría ayudar en el caso de una plataforma de e-commerce para aumentar la conversión e incluso si el usuario realmente hizo la compra, bueno, interactuar directamente con otra herramienta, ¿sí? Para enviarle un mensaje. Entonces, este es un ejemplo de un journey. Por supuesto, de nuevo demo, vamos a abrir otro, pero van a ver que el comportamiento es siempre el mismo, ¿sí? En este caso estamos hablando de, bueno, un journey que está vacío. Entonces yo digo, ok, cuando un usuario ingresa en una determinada región geográfica, quiero que se produzca lo siguiente, es decir, quiero que le envíes un email. Sí, vemos que es bastante sencillo. Si bien en este caso no estamos de alguna manera, bueno, poniendo demasiada lógica en esto. ¿Sí? Las personas que hayan trabajado antes con lo que tiene que ver con modelado de procesos también se van a sentir bastante cómodos en esto. Y si bien obviamente en la parte de journeys o de workflows es donde la herramienta digamos, realmente se vuelve interesante y realmente podemos decir que es diferencial, también es la parte que los invito a que exploren un poco más porque podría tomar un poco de tiempo a armar realmente un workflow en vivo. Entonces no es el objeto de este primer webinar, sino acercarlos a la funcionalidad y a su vez darles algunos ejemplos prácticos de cómo esto podría ser de ayuda y cómo esto podría ser de utilidad para ustedes. Entonces,
Esto nada más, esperamos que realmente lo hayan disfrutado, esperamos que les haya sido de valor y por favor si tienen cualquier tipo de duda o si tienen cualquier tipo de consulta, no duden en comunicarse con nosotros, ¿sí? Pueden hacerlo a través de mis datos de contacto que están al comienzo de esta presentación o a hola@weartrue.co o incluso si quieren conversar con nosotros en vivo pueden llamar a cualquiera de esos teléfonos que están en la pantalla o ingresar a nuestro sitio web y comunicarse a través del chat en vivo o agendar una reunión. Así que de nuevo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en otro demo y esperamos que haya sido de valor para todos ustedes.